está usted en contraste. Bien, hoy día hay mucho que analizar, obviamente, a pocos días del cambio de gobierno hay un panorama desolador en el sentido de que no hay confianza en este gobierno y todo el mundo ha retrotraído su inversión, o lo tiene en el banco o lo está trasladando a otro país. No hay definición en el sector empresarial. ¿Por qué? Porque la turbulencia política es grande y hay mucha terquedad en Palacio de Gobierno por renovar el equipo ministerial, por lo menos, que ha sido pues duramente cuestionado por todos los sectores. Hay un interés evidente de un sector del magisterio que quiere apoderarse de la derrama magisterial, que es una cantidad muy grande de dinero que existe ahí. Por eso es que rápidamente han reconocido a un sindicato o a un gremio que organizó el propio Castillo, de tal manera que los otros profesores no están de acuerdo y se espera o se supone de que en los próximos días habría algunas renuncias en la bancada de Pedro Castillo, ¿no? Bien, bueno, estos y otros temas nos va a llevar a... qué interesante el tema que podemos discutir hoy día. El canciller, que anteriormente pues fue un terrorista, ¿no? Y que estuvo acusado de muerte de personas, el canciller, se reunió con la embajadora de Estados Unidos y jajaja, jijiji, y seguramente no le habló lo de UNASUR y tampoco le habló del grupo de países de Lima que defienden la democracia, ¿no? Pero han quedado aparentemente sonrientes los dos, la embajadora y nuestro canciller, o el canciller que tiene hoy día Pedro Castillo, ¿no? Esos temas los vamos a abordar inmediatamente. Bien, ya está usted aquí con don Marcos Ibaceta, a quien no le gusta que le llamen doctor. No puede ser, pues doctor es doctor de todas maneras. Mucho título, ¿no? Mucho doctoreo. Claro, mucho doctoreo. Con tal que no le digan, pues No, es que en el Perú todo el mundo se llena de títulos y tenemos al Perú postrado, mejor claro. Señor don, está bien, ¿no? Don, ya. Don Electo Ceballos y la doctora Elena Pérez. Claro, ella sí no tiene problemas de llevar el título de doctora, ¿no? Y hoy día comenzamos, obviamente, como siempre, por las damas, para una rápida pincelada de lo que viene ocurriendo en lo que concierne a política. Bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente, hoy lunes 9, aquí en Contraste. Bien, no tengo tanto problema respecto a los grados o las etiquetas, pero en todo caso estaría mejor Magíster Elena. Modestia aparte. Bien, y bueno, siguiendo con el análisis, la introducción del programa, en realidad sí, hay mucho que analizar, mucho que comentar hoy en el programa, porque ya lo habíamos dicho, ¿no? A veces en la campaña habíamos señalado que Perú Libre no tenía programa o no tenía plan de gobierno. En realidad sí tenía. Nosotros lo habíamos advertido aquí en reiteradas oportunidades en los diferentes programas además. Sin embargo, parece que la población, así como ya lo señalamos, estaba ávida de un cambio, ¿no? De un cambio que en estos últimos 5 años ha sido más alentado, no solamente por la corrupción que ha sido destapada
no en algunos sectores, sino también por los malos manejos, falta de los servicios básicos. Es por ello que la población optó por un cambio y un cambio al vacío, porque se les había dicho que el ideario Cerrón era el verdadero plan de Perú Libre, el cual Pedro Castillo era el representante, era la persona que va a ejecutar ese plan, pero no, se habían en todo caso dejado manipular un sector y el otro sector, ávido del cambio, como lo señalo, pues votaron así, a ciegas, ¿no? O sabiendo, pensando que tal vez más adelante el señor Pedro Castillo se iba a desmarcar del señor Cerrón, pero ya vemos que al parecer o no logra desmarcarse por falta de habilidades no solamente académicas, profesionales y capacidades para el manejo gubernamental, o tal vez porque forma parte de ese plan, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Hay otros temas también respecto a lo que señalaba el señor Julián Cortés, ¿no? No solamente el señor Guido Bellido ha señalado, sino el canciller Béjar ha dicho que Perú va a salir de formar parte del Grupo de Lima, este grupo que conforman varios países con regímenes políticos democráticos, los cuales intentan solidificar la democracia en Latinoamérica, pero para el mismo señor Cerrón ha dicho que el Perú no puede seguir siendo parte de este grupo injerencista dentro de los países los cuales no comparten tal vez una forma de gobierno, pero eso lo vamos a seguir analizando. Sí, efectivamente, el tema primero es el tema interno. Por ejemplo, a todo el mundo les afecta los precios, el aumento de los precios. Se ha disparado el precio, por ejemplo, del aceite de cocina, el aceite comestible. Ya ahora está a 12 y 13 soles la botella. Lo que estuvo hasta hace poco a 6 soles 50 y ya ha duplicado su precio. Otra cosa que se ha disparado es el gas. El gas hogareño, carísimo, y así sucesivamente hay una serie de alzas en la carne de pollo, por ejemplo, en la carne de vaca, la leche, y yo no concibo de que este régimen no haga nada por detener el precio diario se eleva. El caso, por ejemplo, del dólar. El dólar estaba, antes que llegara al gobierno, estaba en 3.95, 3.98, y hoy día está a 4. Llegó al poder el señor Castillo, subió a 4, siguió a 4.05 y así ya estamos en 4.12. Y creo que mañana estamos en 4.16 o 4.20, ¿no? Entonces la cosa está brava porque el dólar se está disparando. Don Electo, con su comentario. Buenas noches. El dólar se va a seguir disparando, no porque diga el señor Bellido que la gente especula. El problema es las señales que está mandando el gobierno con su plan, que es un plan comunista. El plan de Cerrón se está cumpliendo a la perfección. Han puesto a un premier que alaba al terrorismo, a un canciller que, según Cerrón, que es el vocero del gobierno y el que gobierna, ya no fuimos del Grupo de Lima, y esto ha sido, la noticia viene de afuera, porque acá nadie sabe nada, y el silencio de la Cancillería es sinónimo de que sí, efectivamente ya nos quitamos, ya no fuimos. Entonces, esas señales perjudican el ambiente comercial, empresarial. Otra declaración del gobierno: tía María no va de ninguna manera. Cuando están los precios altísimos de cobre, y van a seguir altísimos por la reactivación de China. Y así, por el estilo,
La gente hoy día está sintiendo la pegada en la mesa. El pan subió, el aceite subió, el pollo subió. Y otra cosa, el despelote, porque es un despelote el sistema que han empleado para vacunar al pueblo. Son tan miserables que todavía no han comprado. Han puesto las órdenes, pero no han pagado. La gente en el mundo, los países prácticamente se arranchan las vacunas para tener calidad de vida para sus ciudadanos. Acá no, colocan orden. Quieren gratis. Gallina por 20 cobre. No, están esperando las donaciones. Estados Unidos nos ha donado, Chile también nos ha donado, y hoy día la Pfizer no está. Estamos comprando y seguimos comprando la China. Por más declaraciones que digan que es una buena vacuna, indudablemente, preferible vacunarse con algo que no estar vacunado, porque esta es una pandemia. Pero la vacuna china es cara y no llega ni al 52% de protección según los últimos análisis. Que lo diga el embajador chino que es mentira, que tiene el 97%, no está publicado en ninguna revista científica seria. Entonces, eso lo está sintiendo la población. Y no nos olvidemos que el 75% de los trabajadores se la buscan diaria. Salen a buscar el pan, no van a una oficina a marcar tarjeta. Entonces, todo eso los afecta directamente y en general a todo el país. Efectivamente, don electo, la gente de clase media ha perdido un gran porcentaje de sus integrantes porque ya están saliendo a las calles a vender cositas, ropa, comida, etcétera. ¿Y cómo será en la clase baja? La clase baja ya invadieron todas las calles, ¿no? No solamente del distrito de La Victoria, todo Lima está invadido por gente que está buscando obviamente sus recursos para su familia. Pero yo quería retrotraer al caso de Héctor Béjar. Héctor Béjar denunció que el terrorismo había sido una invención de la CIA, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. No sé de dónde sacó ese malabar el señor Héctor Béjar de pretender asignarle a la CIA como que la jefatura del terrorismo. O sea que Abimael Guzmán, sí, don electo. No, es que también eso lo decía también Javier Díez Canseco, que su brazo derecho en economía es Pedro Franque, que las torres eran derruidas, voladas por el ejército peruano, por el servicio de inteligencia. Entonces están son comunistas, pues esto no es broma, son comunistas. Buscan disfrazar la verdad. Así es. Bien, la opinión de el señor. El doctor Marcos. Suena mejor. Mejor, Sí. el señor Ibaceta. Mira, cuando se habla de propaganda, hemos aprendido de la historia que con la propaganda los sofismas se convierten en un arte. Y los que manejan ideologías de esta naturaleza y los que actúan como grupos armados y usan el terrorismo como método, generan sofismas y de tanto repetirse se da lo que decía el nazi, ¿no? De tanto repetir llegas a convencerte que es cierto. En mis conversaciones, en los diálogos que yo tenía cuando juzgábamos terroristas, o presuntos terroristas, pero que después eran condenados, eran los reyes del sofisma para distraerte, para confundirte. Un sí, un no, tal vez, sí. Cuando convenga dices no, cuando conviene dices sí, aunque eso contradiga la realidad. Porque ahora estamos descubriendo que el derecho no tiene mucho que ver con la realidad cuando tú quieres crear por ficción legal, ¿no? Ciertas relaciones y con consecuencias de derecho.
Tú te inventas algo contra la realidad, pero eso vale. Entonces se llama ficción. Entonces, pues, si el señor Héctor Béjar dice que es un invento de los norteamericanos, eso que se lo creerá, pues, pero nosotros que lo hemos sufrido apagones, diremos que no, pero la nueva generación que no lo ha vivido y que siente que el Estado lo está agrediendo, le va a creer al señor Béjar. Y si sale sonriendo de la reunión con la embajadora norteamericana, eso es un gesto diplomático, pero que no tiene nada que ver con la política de Estado de cada país. Pueden reírse a carcajadas, pero Estados Unidos tiene una política definida, ¿no? Tal vez los demócratas sean más condescendientes que los republicanos, pero ellos tienen sus políticas. Lo que sí hay que cuestionar a Estados Unidos es que ha descuidado Latinoamérica, pues. Y al descuidar Latinoamérica, quien se está metiendo acá es China más que Rusia. Entonces China está comprando todo lo que puede porque está gratis, está regalado, está controlando nuestra energía, está controlando nuestra producción minera, está controlándolo todo. Ahora bien, tú estabas hablando de las vacunas. Resulta que no hay Pfizer, no hay vacunatón entonces. Y dijeron, en vez de la Pfizer, todo el mundo se pone la China porque tiene un 94% de protección, de eficacia. Ahora resulta que tampoco hay las chinas. La justificación que nos han dado es que en China se ha desatado un foco infeccioso y como son cientos de millones, 1.500 millones de chinos, entonces necesitaban su vacuna y no hay. Entonces, no hay la china, no hay la rusa, porque el Sputnik, ¿dónde está? Dijeron que ya llegaba a no sé cuántos millones. No hay la Pfizer, no hay la AstraZeneca. No tenemos. Entonces, habrá que tener paciencia, pero lo que sí nos han dicho es que en septiembre llega la tercera ola. Y la tercera ola es muy peligrosa e invasiva. Invasiva, ajá, y no tenemos ni recursos ni nada. El tema central, el gobierno del señor Castillo, cuando postulaba a prometió él un cambio radical, sin plan de gobierno, simplemente con un plan de acción política para tomar el poder. Entonces, ¿cuál es el cambio que estás viviendo, pueblo peruano? Algo que se llama empobrecimiento progresivo. Hemos entrado ya de lleno al empobrecimiento progresivo, porque es el único modo en que nos van a igualar a todos. Lo que más les preocupa a los que gobiernan ahora es tomar el control del poder por dentro. Y por dentro demoler la estructura democrática. ¿Qué planes operativos podría tener en secreto la Policía Nacional? ¿Qué datos podría guardar el Servicio de Inteligencia del Ministerio Interior? ¿Qué actividades podría desarrollar la DIVIAC? Si es controlada, si es vigilada, si no le dan recursos. ¿Qué podrían hacer los fiscales sin ese apoyo de investigadores, de criminalística? No podrían hacer nada. Por ahí un marino interpuso un habeas corpus contra todo este gobierno porque señalaba que los miembros de las Fuerzas Armadas estaban en un peligro muy grande en el Brain. Claro. Porque si controlan el Ministerio de Defensa, tienen acceso a toda la base de datos de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Así es. Y los planes operativos. Eso. Entonces, si tienen conocimiento de los planes operativos, no todo es secreto, porque lo van a infiltrar. O sea, pueden mantener un jefe, pero va a haber alguien allí. Y a veces, esto lo descubrí por experiencia propia, uno cree que el poder está por un jefe encima de una persona. No. A veces el que mayor poder tiene es el portero. Y ese es el infiltrado.
porque ponen cara de tontitos y se meten a todos lados y estén enterados. Y por eso es que en el sector público el chisme es el instrumento de poder más extraordinariamente eficaz. Porque con el lleva y trae se hacen alianzas implícitas. Porque el chismoso está bien con todos. No se pelea con nadie, pero hace pelear a todos. Así es. Ahora, en este empobrecimiento, esta tarea de empobrecimiento progresivo, hablar de capital, no se puede hablar de igualar a capital con nacionalismo, pues. Que la gente está sacando su dinero. Está sacando su dinero porque el capital no tiene bandera, no tiene patria y no tiene fronteras. El capital va a donde le va a rendir más capital. Así es. Y entonces se ha paralizado absolutamente todo. Pero ya tenemos billetes nuevos. Y es curioso porque la gran pregunta ahora es si se queda o no se queda Velarde en el Banco Central de Reserva. Parece que él ha puesto algunas condiciones, no se las han aceptado. Pero ya, con Velarde o sin Velarde, la declaración del gobierno es de que va a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva. Pero esa no es la solución. Porque acuérdate del primer gobierno de Alan, el BCR tenía autonomía y me parece que terminaron llevándose las reservas a otro país. Y para cobrar tu sueldo tenías que hacer una cola de 3-4 horas porque se acababan los billetes y tenían que esperar que el Banco Central imprimiera más billetes para que te dieran unos ladrillazos así. Eso ya lo hemos vivido. Si tienen el control del Banco Central de Reserva con su gente así como la que estamos viendo que están metiendo en los ministerios y en toda la estructura administrativa del ministerio, que no nos llame la atención lo que se venga después. Entonces, si no hay inversiones, se han paralizado los negocios, no tenemos inversión extranjera y todos los precios van subiendo, pero claro, pues, si exportas menos de lo que importas, más salen tus dólares que los que entran. Y si has paralizado tu economía, y los del interior, los propios empresarios nacionales sacan sus dólares, entonces el país se queda sin reservas. Y ahí los negocios se van a ir viniendo abajo. Yo no sé en qué estamos pensando, pero hay varias alternativas de las que vamos a ir hablando después. Efectivamente, el país se está quedando sin reservas y sin credibilidad, sin confianza. Eso explica de que no nos estén vendiendo las vacunas. El régimen de Maduro en Venezuela, el régimen socialista de Maduro en Venezuela, comenzó así. Un día no hubo mantequilla, otro día no hubo leche, otro día no hubo gas, otro día no hubo gasolina, y así sucesivamente, hasta que ya faltó el papel higiénico. ¿Por qué? Porque nadie le da crédito, nadie tiene confianza en Venezuela socialista de Maduro. Eso es lo que me parece que está ocurriendo ahora con las vacunas. ¿Quién nos va a obsequiar vacunas para darle continuidad a los vacunatones? Bien, la opinión de la señorita Magíster. Vamos a ir a una pausa comercial. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Jalil. Vamos a ir a una pausa, pero después vendrá la señorita Elena Pérez para que nos diga su opinión sobre este tema del dólar y las consecuencias en el mercado.
Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, omar.sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Está usted en Contraste. La semana pasada estuvo por acá uno de los asesores políticos más odiados del continente, el señor Monedero. Vino directamente de España. ¿Para qué? Para saludar a Castillo. Porque este señor pues es el que compone, entre comillas, las cosas en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Dicen que dice que ha metido sus narices en Argentina y en Chile, y ahora quiere meter sus narices en el Perú. Estuvo por unos pocas horas, pero fue entrevistado, ¿saben por quién? Por La República, ¿no? Una entrevista bien concesiva. No le preguntaron nada de terrorismo ni de esas cosas, ¿no? Y él ha dicho que el Perú tiene un régimen socialdemócrata. Increíble lo que acabamos de comentar, cómo van disfrazando las cosas estos señores. Entonces, estamos con un gobierno hipotéticamente socialdemócrata. Vale decir, una suerte de Alan García, así, con sombrero, ¿no? La opinión de la señorita Pérez. Bien, pero antes habíamos dejado ahí al aire el tema de la economía y qué es lo que se estaba realizando en ese sector. Yo en realidad percibo al ministro Franque como navegando, ¿no?, en otra dimensión, ¿no?, en algo diferente a la política real del partido de Perú Libre. O sea, eso sería o podría ser conveniente siempre y cuando él tenga fortaleza política, ¿no?, capacidad política y de gestión, y podría por allí cambiar un poco el escenario o el rumbo económico de nuestro país. Pero analizándolo un poquito más a profundidad, esto podría significar al país también doble gasto. ¿Por qué digo ello? Porque al final de cuentas es la política de Estado, la política del gobierno, en todo caso, que se vaya a instaurar, es la que se va a sobreponer a cualquier otra independiente. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Es la constituyente, ¿no? Es algo que está claro y es algo que sí nos han dicho que va a hacer Pedro Castillo o el Partido Perú Libre. De todas maneras van a su constituyente. Ahora, el día de ayer por la noche, el señor Guido Bellido ha dado una entrevista larga y extensa, ¿no?, en el programa En Portada con el señor Castillo, pero
él había dejado varias cosas al aire respecto al programa de presupuesto para el año 2022. ¿Qué diferencias debe haber o cuál es la diferencia que tienen ellos dentro de estos 5 años que ya se fueron? Porque él ha dicho que se caracterizan por algo, pero no nos ha dicho qué o cómo, ¿no? Entonces, así dentro de estas acciones es lo que va mellando la imagen de confiabilidad que teníamos nosotros en este aspecto, en el aspecto económico, del desarrollo, del crecimiento, y por eso es que se refleja ahora en el alza del dólar. ¿Por qué? Porque el gobierno o quienes están dirigiendo nuestras políticas de gobierno y de Estado no dan la confianza suficiente, no solamente a los inversores de nuestro país, sino a los del extranjero. ¿Y qué están haciendo? Como ya lo han señalado, pues están yendo, llevan su dinero, llevan los dólares. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hace? Se encarece el dólar y por lo tanto todos los productos que no sean producidos aquí en nuestro país o que nosotros no tengamos van a tener que ser importados, pero nuestra economía no va a ser la solvente y cada día vamos a ir importando menos, porque la economía ya no da y vamos a llegar a lo que pasó también en Cuba, en Venezuela o tal vez en Argentina, que ahora Argentina también están pasando algo parecido. El 47.7% de los electores desaprueba en la primera semana de gestión de Pedro Castillo. Y también desaprueba a una serie de ministros, vale decir, están jalados estos ministros. Y voy a leerle la lista de los jalados. No aprueban a Dina Boluarte, que es del MIDIS, al señor Ciro Gálvez, que lo hemos visto pues bien borrachito, ¿no? Y es ministro de Cultura, al señor Héctor Béjar, de Relaciones Exteriores, al señor Walter Ayala, que es de Defensa, al señor Iber Maraví, de Trabajo, y así sucesivamente. Hay varios que están desaprobados en el presente, en los primeros 10 días de trabajo al frente de las carteras que les han sido asignadas sin tener en cuenta un currículum, sin tener en cuenta su experiencia, sin tener en cuenta su formación académica. Don electo, usted es el único electo. Bueno, este es un equipo, pues, hecho, como dijo el general Urresti, esta es una cédula terrorista. Y el otro día Bermejo lo ha dicho públicamente. No nos dan la confianza, vamos con otro gabinete y a la segunda, chao. Chao Congreso. Chao Congreso. Y ya le respondió el general Quiabra, nos vamos todos, ¿no? Pero hablando de lo que le interesa a la gente, ¿por qué suben las cosas? Hoy día había que lo estaban entrevistando a Pedro Franque, y vuelvo a repetir, Pedro Franque es comunista. Lo hemos visto cantando con el brazo en alto el himno comunista, ¿no? La Internacional. La Internacional. Le preguntaban en radioprogramas si ya tenía el presupuesto. Bueno, no lo tengo, no quiero adelantar una cifra. No saben, ellos están de paso, saben que en cualquier momento los largan. Además, a Pedro Franque lo largó como Pedro lo largaron. Mejor dicho, como perro lo largó Cerrón. Lo votó públicamente. Y bajó la cabecita para ponerse su listón su faja de ministro. Entonces, eso la gente lo percibe, el inversionista lo percibe. Entonces dice, voy a meter plata acá, cuando ya hemos reconocido que nos estamos saliendo del Grupo de Lima y nos estamos yendo al grupo UNASUR. Del UNASUR, están amenazando con una constituyente que viene, con las rondas campesinas
o mejor dicho, urbanas, cuadra por cuadra, barrio por barrio, como es en Cuba y en Venezuela. Rondas políticas. Rondas políticas, es un ejército irregular. Después hemos visto a Bermejo, que es el ventríloco de Cerrón, diciendo que la hoja de coca de todas maneras se va a legalizar y que se vaya a la DEA. Somos un país independiente, ¿qué tiene que hacer la DEA acá? Entonces los carteles de la droga están felices, sobre todo el cartel de los soles, que funciona muy bien en Caracas, con Diosdado Cabello. Entonces, todas esas señales son preocupantes, más que preocupantes. Entonces, vemos un Congreso que ya se están peleando entre bancadas. ¿Le van a dar el voto de confianza? Ese es lo que la gente que tiene algo para invertir dice, ¿le darán el voto de confianza? ¿Cerrarán el Congreso y nos vamos a otras elecciones? ¿O va a venir una asamblea constituyente, que es lo que busca Cerrón? Cerrón, el otro obedece órdenes. ¿Qué le tendrá Cerrón al señor Castillo? Nadie lo sabe. Hubo un chisme que de joven violó a la cuñada y el hermano le rompió la cara. Hubo un parte policial, pero hoy día los partes pues desaparecen con estos nuevos jefes de la Policía Nacional. Son siameses, pues. Eso es la verdad. Son siameses, Cerrón y Castillo, ¿no? Bien, pero hemos leído seguramente en algún diario, alguna publicación, que la estabilidad de Ecuador en este momento es propicia para recibir los capitales de todos los empresarios que quieran trasladarse al Ecuador. Ya lo publicaron aquí en Lima, vale decir, están tentando de que nuestros capitalistas se trasladen aquí nomás, pasando Tumbes, ¿no? Hay opciones. Bueno, efectivamente, Ecuador tiene una gran estabilidad política ahora. En el pasado fue turbulento, pero ahora tiene estabilidad política y está construyendo su futuro. Supongo que algunos irán, otros no, por supuesto, y otros irán pues a Estados Unidos o a algún otro país, ¿no?, más estable. Su opinión, doctor Ibaceta, señor Ibaceta. Lo de Ecuador no es nada nuevo, pues Julián. Acuérdate en la época de Velasco, ¿a dónde iban nuestros inversionistas? Efectivamente. A Ecuador. El primer gobierno de Alan García. Ecuador. Y después, cuando los chilenos buscaron expandir su economía, compraban acá a precio vil, pero formaban alianzas, ¿no? El Grupo Romero está aliado con grupos chilenos. El Grupo Brescia está aliado con grupos romeros, con grupos chilenos. Y como son 6, 7 grupos nomás, están aliados, tienen sus alianzas estratégicas, porque dijimos que así funciona el capital. Aquí la reflexión tiene que ir a lo siguiente. Nosotros somos la población. Y cuando vamos al mercado, vemos que todos los días suben los precios. Y el pollo, que es el alimento básico para toda la población peruana, cada día sube. Por ahí comenté, no sé si acá, que la casera del mercado ya no tiene capital para comprar pollos de primera calidad. Está comprando los de mediana hacia abajo. Y entonces con el poco capital que le queda, eso es lo que vende. Estamos acostumbrándonos entonces a consumir productos de menor calidad y a precio elevado, ¿eh? Sí. El problema es, y esto sí, acuérdense los que han vivido lo que todos hemos vivido y la nueva generación que lea su historia. Cuando faltaba la gasolina acá, cuando los precios se disparaban. Si pasan 30 días y esta alza no la para nadie, los valores, los precios no retroceden, se mantienen. Y si los precios se mantienen altos y siguen subiendo,
no solamente hay recesión, sino que aparece ese monstruo de la inflación que hace que el dinero no valga absolutamente nada. Justamente este es el tema político, porque lo que notamos es una guerra declarada entre la izquierda caviar y el grupo que rodea al presidente Castillo. Todavía creyendo que el presidente Castillo es presa del grupo radical de Cerrón y los demás, que salen del Brahim y hasta de la camarada Vilma, ¿no? Que ella actúa en el Brahim también, matando policías y gente que no le gusta, o que no piensan como ellos. Entonces, ¿por qué? Porque las alternativas son, y esto para el capital no sirve, por eso huye el capital. La alternativa es la posibilidad de que el presidente cierre el Congreso, buscando aumentar todas las tretas que utilizó Vizcarra. La otra opción es que el Congreso vaque al presidente. Si estamos jugando o a que se cierre el Congreso o a destituir al presidente y a los que están con él, ¿quién va a invertir en el país en esas condiciones? Pero además, cada quien está jugando su partido. En la investigación Los Dinámicos del Centro, lo que estamos notando es que se quiere meter allí a los Bermejos, a los Bellidos, a los Cerrones, a los Valdemares y a todos los que se considera ultras, esos que escribieron el famoso ideario del partido marxista-leninista mariateguista. Bueno, pues los están incorporando en el proceso. Pero ahora, además, la doctora Beatriz Mejía, muy vinculada a los grupos caviares, ha interpuesto denuncia contra todos ellos, contra todos ellos, por considerarlos una organización criminal. Y que están chantajeando. Y que chantajean al presidente Castillo. Entonces, lo que estamos viendo es, en el escenario, el profesor Castillo sería una víctima de todos los lobos. Así que hay que depurarlo de los lobos y a los lobos sacarlos de ahí. Pero eso es otra demostración de inestabilidad. Así es. Porque si los poderes del Estado y en los procesos investigatorios del Ministerio Público y con intervención del Poder Judicial, vemos que todos los que están en el gobierno están siendo investigados y que no hay nada limpio en quien confiar, entonces hay que pensar que la penuria y y el hambre, porque va a haber hambre, Sí, claro que sí. se va a proyectar meses. Y un ministro de Economía que no sale hasta ahora a definir y generar confianza, quiere decir que no tiene absolutamente nada. No tiene apoyo. Pero que no nos extrañe. Ya dije, nos vamos a seguir empobreciendo, no va a haber gasolina, no va a haber gas para los autos, y ahora podemos ir, todavía está cara, sube todos los días, pero la encontramos. Pero va a empezar un momento en que va a comenzar la cola, y cuando se inicia una cola, ya no para. Y de media cuadra, va una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y después a buscar qué grifo tiene combustible, qué grifo tiene gas, qué grifo tiene el líquido gas para los automóviles. Sube el dólar, sube el combustible, suben los precios. Ahora, ¿se va a mantener la producción agropecuaria? No, para el mercado interno no va a haber. Nos van a dar lo peor porque se tiene que priorizar la exportación para traer algunos dólares. A menos que sean suicidas y destruyan también todas las industrias de agroexportación y los campos de cultivo. Ese es el escenario. Entonces, que no nos vengan, ustedes que nos ven y a veces nos insultan, nos critican porque hay trolls por todos lados, no nos vengan a contar una historia de que sí, nos vamos a hacer ricos, que se van a satisfacer necesidades. ¿De dónde van a sacar plata si ahorita todo sube? ¿De dónde van a sacar plata para mejorar la educación, para mejorar la salud? Si ya están en el gobierno y ni siquiera las vacunas chinas las tenemos aquí.
hay un descontrol, hay un desgobierno, y lo único que están haciendo es infiltrar y copar el poder para destruir a las Fuerzas Armadas, para destruir al Congreso, y el Congreso tiene gente en partidos políticos que no tienen visión de Estado y que por migajas va a ser fácilmente demolido o puesto de rodillas. Efectivamente. Bueno, en el análisis, doctor Ibaceta, faltó mencionar de que ya hay colas para aplicarse las vacunas y no las aplican. En los últimos 2 días han hecho colas larguísimas, muchas personas, porque querían que le pongan la segunda dosis de Pfizer. Y como ya no hay Pfizer, entonces han estado tonteándoles y les han dicho que vuelvan dentro de 8 días para saber cuándo les toca ponerse las vacunas. Y Pfizer, por supuesto, que vende las vacunas como cualquier empresa industrial, química. Y en muchos lugares nadie quiere ponerse la vacuna china, prefiere exponerse al virus. Claro. Bueno, efectivamente, entonces las colas ya comenzaron, ya se iniciaron las colas, ya se dispararon los precios en los mercados. La cosa no es tan sencilla como ustedes están pensando, las cosas se ponen cada vez más bravas y seguramente en las próximas semanas nosotros vamos a tener que hacer ese inventario general de problemas que tiene el Perú y resueltos. ¿Su opinión, señorita doctora Máster? Bueno, efectivamente, sí, las colas ya comenzaron en el tema de salud. Siempre ha habido colas para las atenciones, pero ahora es más, se ha agudizado el tema. Porque no hay, porque las colas es porque no hay. Sí. No hay vacunas. Efectivamente. Y también ya lo habíamos visto hace 15 días también las colas para que los taxistas y los que tienen el suministro de gas en sus móviles están haciendo colas porque no hay. Pero además, el día de hoy el señor Franqui con el mismo presidente del BCR habían dicho que la inflación en nuestro país se va a normalizar como van viniendo los días. ¿Qué significa eso? ¿Que se normaliza? O sea, ¿va a reducirse la inflación o es que la inflación va a ser ya algo que nosotros vamos a tener en nuestro día a día en adelante? Bueno, a mí no me ha quedado claro eso, esperemos que ellos lo sepan. Sí, pero si me permites, Elena, he estado visitando farmacias y me doy con la sorpresa de que poco a poco están desapareciendo los genéricos. También. Al desaparecer los genéricos, la medicina barata se acabó. Y las de marca, cómprala si tiene plata. Y si no la producen los laboratorios peruanos, a ver con la importación, ¿a dónde nos van a disparar los precios? Otro problema. Nosotros creíamos que íbamos a tener, por ejemplo, ahora en el tema político, al Congreso, a un Congreso unido, un Congreso fuerte, ¿no? Para hacerle frente a toda esta arremetida que va en contra, en todo caso, de nuestro sistema, el cual nos ha ayudado y nos ha traído buenos resultados en más de 30 años, ¿ya? Pero ahora nos damos con la sorpresa que en Renovación Popular han renunciado 3 de sus miembros a la bancada, y eso significa que en este tipo de bancadas que creíamos son las más democráticas, tal vez las más sólidas, las que tenían una capacidad de respuesta a todo lo que está sucediendo, pues no es así. Entonces, ¿qué decimos, no? Y como dice electo ahora, ¿no? Sí, es cierto, o sea, en el Congreso no tenemos partidos políticos sólidos que en base a ideas claras puedan contrarrestar ellos, sino que ahora se están, aparte de desintegrando, no sabemos qué están negociando también.
Entonces, es muy preocupante porque, por un lado, los demócratas creíamos que en el Congreso vamos a encontrar una unidad, una fortaleza, una capacidad de respuesta a este escenario, pero estamos viendo que no es así. Ahora, lo que yo, por ejemplo, preguntaría al señor electo es, por ejemplo, si esta renuncia de los congresistas de Renovación Popular, incluyendo a la señora Norma Yarrow, que últimamente ha tomado una connotación política muy importante, no solamente dentro de Renovación Popular, sino a nivel de la defensa de la democracia, ¿qué estaría sucediendo en estos momentos de las fuerzas al interior del Congreso de la República? Para usted, ¿qué cree? ¿Es para fortalecer la democracia o es para ir en contra de ella? Bueno, el juego siempre ha sido ese, y tenemos hoy día un premier Bellido que convoca a los partidos políticos para conversar. Esas conversaciones, entre comillas, va con un ofrecimiento de obras. Yo no digo que la señora Yarrow se haya ido por ello, ¿no? O sea, ha habido un fuerte encontronazo con el almirante Montoya. Pero vamos, el hecho es claro, esa es la política de todo gobierno que entra. ¿Cómo me jalo gente? PPK lo dijo, le robó 50% de candidatos de congresistas a Keiko en Fuerza Popular, lo dijo en televisión, o sea, Bellido no lo dice así, pero igualito, ofrecen obras. Pero el mensaje es claro, y cuando el doctor Ibaceta dice que la juventud no sabe, porque no le han enseñado, porque la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que creo que le han cambiado el nombre, han prohibido que en los libros escolares se enseñe la verdad, no conflicto interno, guerra declarada del comunismo al Perú, como lo hicieron en los años 60 en mesa pelada con el señor Calixto, que hoy día vuelve a lo suyo. Él es fue íntimo amigo de Fidel y de Che Guevara, asesinos compulsivos. Entonces ya está, saldrá sonriente con la embajadora que viene del Medio Oriente, la embajadora norteamericana, que sabe lo que es el comunismo. Y no nos debemos olvidar que Estados Unidos no tranza con el terrorismo. No tranza con el terrorismo. Bueno, efectivamente hay muchas interrogantes que resolver, ¿no? Una de ellas es ¿cuál es el rol del narcotráfico en la política peruana? ¿Por qué estamos como estamos? ¿De qué viven los terrucos en la selva peruana? ¿De qué están viviendo? Si no es del narcotráfico. Entonces, creo que antes que vayamos a una pausa comercial a pedido de Jalil, vamos a trasladar la pregunta al doctor Ibaceta. Mejor nos vamos a la pausa, Jalil, porque es un tema extenso. Sí, así es. Un día de estos hay que invitar al congresista Bermejo para conversar de esos temas. Sí, sería bueno. De esa interrogante, ¿no? Sí, sería bueno. Ok. Pausa y volvemos. Nuevas ideas para fortalecer tu negocio. Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos.
está usted en Contraste. Habíamos hecho una pregunta bastante difícil, por supuesto, hemos ido a la pausa comercial al doctor Ibaceta. Todo lo que tiene que ver con la política, especialmente el narcotráfico. Pero primero tendríamos que analizar el narcotráfico en el aspecto económico, ¿eh? El Perú a veces ha superado crisis por el narcotráfico. Ahora, yo de chico me acuerdo lo siguiente. Desde Pucallpa sabíamos quiénes eran y quiénes no eran narcotraficantes, ¿no? Inclusive parientes lejanos o no lejanos morían en Leticia y los traían a enterrar en Pucallpa. Pero también sabíamos que alguien que no era conocido no podría entrar en Tocache. Estaba tomado por los cárteles colombianos, y los colombianos traían sus ejércitos de sicarios. Entonces eran territorios liberados. Con el tiempo fui estudiando más el tema, y ya en la universidad, cuando empiezo a hacer prácticas, descubro en el Perú las rutas de narcotráfico. Puno es una de ellas. Hay una localidad famosísima donde grupos combinados del ejército y la policía no pudieron entrar, Cachipucara. Así es. Y según decían, allí se instaló el primer laboratorio para que el Perú procese cocaína, porque en el Guayaba Central no, solamente llevaban la pasta básica a Colombia. Después tenemos la ruta de Huancabamba, San Miguel del Faique y toda esa zona de Ayabaca, que es hasta Jaén, hasta Jaén, Cutero, todo eso es una zona de narcotráfico también. La zona del interior de la Libertad, Julcán, lo que es Santiago de Chuco, y de Huamachuco, son las dos rutas, pero yo subí a Julcán a investigar ese tema, te estoy hablando de los 96 más o menos. De Otusco hay un ramal a Julcán. El Braem, que también salía por el Cusco, la Convención, Oreja de Perro, Ayacucho siempre ha sido ruta, y por lo tanto, para salir de Oreja de Perro, Apurímac y Ayacucho, ¿no? Ahí estaba Andahuaylas. Abancay no, pero Andahuaylas sí, por Ojobamba, Chincheros, por ahí hay una provincia que se llama Chincheros. Los que no estaban en ruta de coca era Arequipa, Moquegua, Tacna. El resto del Perú de ruta de coca por todos lados. Pasó el tiempo y empecé a mirar las grandes ciudades vinculadas a esas zonas. Y me acordé de mi tierra, que cuando se perseguía el narcotráfico, todo desfallecía. El narcotráfico actuaba y florecían todos los negocios. Y si tú ves desde el norte, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, tú ves todas las ciudades y vas a ver tiendas gigantescas y un consumo masivo de bienes y servicios de lujo. Y tú dices, pero ¿de dónde sale tanta plata? Ese es el plata del narcotráfico, pues el famoso lavado de activos, que después entró al sistema educativo, ¿eh? Porque empezó a meterse en los puertos, porque ya no se utilizaban avionetas, sino se empezaron a utilizar barcos. Entonces, todo tiene una evolución, pero económicamente, ¿cuántos miles de millones debemos tener nosotros lavándose en el país? No estamos hablando de cualquier cosa, podríamos decir 100.000 millones, 50.000 millones, pero que te mueve una economía. Ahora, en lo político, ¿quiénes financiaban las campañas políticas normalmente? ¿Te acuerdas de la Blanquita? Claro.
Mosca Loca le prestaba su avioneta al arquitecto, al arquitecto de la UNDE. Y la avioneta se llamaba La Blanquita, pero La Blanquita por la coca, pues. Así es. ¿Y qué le dijo al presidente de la UNDE y a los políticos de entonces? Estamos de entonces. ¿Ah? Sí, sí, me acuerdo de esa frase. Déjenme trabajar tranquilo y yo pago la deuda externa. Déjenme trabajar tranquilo que yo pago la deuda externa. Nadie tomó eso en serio para establecer la magnitud del poder. Y entonces la coca siempre ha sido el fiel de la balanza, en lo político, en lo económico y en lo social. Y en la confrontación con el terrorismo también ha sido fiel de la balanza. Fíjate, ¿dónde comienza el terrorismo? Ayacucho. Cuando entran las Fuerzas Armadas, ¿hacia dónde se desplazan? Hacia Oreja de Perro. ¿Dónde murió Edith Lagos? En Oreja de Perro, ¿ya? Por donde se atraviesa al Braem, porque está el Tambo y el Apurímac, ¿no? El Tambo y el Apurímac forman la Oreja de Perro, y Andahuaylas está ahí nomás, la laguna de Pacucha. Subes eso, y por ahí murió Edith Lagos. Siempre han estado en zonas de narcotráfico. ¿Por qué crees que el primer centro de acopio de drogas fue Cañete y Chincha? Porque era la zona de salida, Castrovirreyna, Huaytará, Huancavelica y Braem. Pero algo salió mal por allí, que a Osman Morote se le iluminó y dijo Guayaga Central. Y se trasladan al Guayaga Central, derrotan al MRTA, casi exterminan al MRTA, y se apoderaron del control del narcotráfico. Y de Cañete Chincha, la actividad más fuerte fue en Huacho. Porque Huacho controla las salidas, ¿no? Por la Uricocha y esas zonas al Guayaga Central, pero también la ruta de Ancash, ¿no? Huánuco, que va a Huacrachucro, Marañón y esas zonas. Y lo que no me gustó del triunfo del Perú, de nuestras Fuerzas Armadas, es que hacen una especie de alianza estratégica tácita. Ya narcotraficante, yo no digo nada por ti, pero tú me dices dónde están ellos. Así es, así fue. Claro que fue así, pero hay un componente, la corrupción. Eso trajo corrupción. Tú te alías con el narcotráfico y terminas corrupto o terminas narcotraficante. Porque como viene tan fácil el dinero, te ponen 10,000, 20,000, sino que lo cuenten en un mundo de vedes de las que se sabía que iban a Tocache por ahí y las tasas de $10,000, en fin, todas las historias que uno ha leído, inclusive en expedientes judiciales. ¿Ah? Y también las reinas de belleza, iban. Sí, pues, estamos, y hay un señor que ahora es un conductor de un programa que, bueno, Hernando es otro también, es otro, que no sé en qué andaba pensando. Estamos hablando que se metió en problemas hasta Nuestra Señora Mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el poder del narcotráfico. Entonces, mira, en lo económico, social, político y hasta militar, en este momento, en el Braem, el fiel de la balanza es el narcotráfico. Por eso que en Colombia, las FARC no solamente tomaron el control y se aliaron al narcotráfico, sino que se convirtieron en narcotraficantes. Porque se dieron cuenta que el que tiene el narcotráfico tiene el poder. Y entonces es muy rentable. Es muy rentable, es el fiel de la balanza, porque igual, el ideologizado cumple su cometido con lo que recibe, pero el otro va a lucha, pero lo corrompen si se alía con el narcotráfico. Y ahora podemos entender por qué se dice que el Perú está podrido moralmente, porque la corrupción está en toda la sociedad
en todos los niveles, sino que nadie hace estudios en serio, pues, mi estimado Julián. Y bueno, pero usted publicó un libro, un folleto, un vademecum. Yo escribí mis investigaciones al interior del Poder Judicial en mis viajes de control que podría llenarse este local. Lo han desaparecido todo, hasta mis archivos informáticos. Pero eso me permitió desarrollar un plan de reforma, pero de este alto. No solamente plan de reforma judicial, porque aquí hay un tema que es bastante interesante. Una reforma judicial implica una reforma de Estado. Entonces, no es solamente un cambio de jueces, con qué criterio resuelven, no, es un poder del Estado que es el contralor de la legalidad, quien señala lo que es lícito, lo que es ilícito, lo que puedes, lo que no puedes, te sanciona cuando te sales del marco, pero donde está un juez se mueve el poder ejecutivo, el poder de coerción. Es el representante. Está el legislativo, porque son las normas. Hay vacíos y el juez cubre los vacíos, pero activa al legislativo, donde el juez tiene que analizar la situación socioeconómica, el nivel de pobreza o riqueza, y además tiene que ser un antropólogo, un sociólogo, para entender la cultura, los usos y costumbres, y hacer justicia, pues, en particular. Por eso es que todo lo escrito se quedó ahí. ¿Habrá un ejemplar en la biblioteca? No, en mi cerebro lo tengo. Sí, así. Bueno, la DIVIAC, entre otras cosas, ha investigado pues la relación que hay entre el narcotráfico y política, entre el narcotráfico y todo lo que hicieron los rápidos y furiosos de Huancayo, ¿no? ¿Cómo? Dinámicos. Los dinámicos, son los rápidos y furiosos. Bueno, un pase a la doctora para que ella nos dé su opinión sobre este tema de la vinculación entre el narcotráfico y la política. Creo que ese tema de la vinculación del narcotráfico y la política ha existido en la historia, y no solamente en nuestro país, hay varios otros países en el mundo que se manejan de esa manera, pero más allá de ello sobresale, ¿no?, en otros países con mayor cultura y más solidez de partidos políticos, la política propiamente dicha, y es por la cual se nota el desarrollo de los países, no solamente a nivel económico, sino cultural, ¿no? Y eso es lo que debería predominar en los países que se manejan de esa manera, porque estamos hablando de un problema histórico. Ahora, para cambiar ese problema histórico se requiere, pues, decisión, valentía, ¿no? Y es algo que no solamente en nuestro país no ha habido, porque ni hay. Sí, no hay, y ahora parece que se va a fortalecer más ese aspecto. ¿Qué beneficio va a traer al país? No lo sabemos. Pero usted está hablando sobre la DIVIAC, ¿no? Esta división de la policía, que es una división especializada, ¿no?, que se dedica pues a las investigaciones grandes respecto a casos emblemáticos o importantes dentro del Estado, pero sobre todo está vinculado más a aquellos delitos de lavado de activos dentro del Estado, ¿no? Y ahora ya es Vox Populi dentro de la misma Policía Nacional, que esta DIVIAC no está respondiendo como corresponde a los intereses del Estado, sino a intereses particulares. Tal es así que se podría decir que existen ciertas vinculaciones también con algunos grupos dentro de la Fiscalía para investigar y ser selectivos en algunos casos. Por ejemplo, el caso de los dinámicos del centro. Ahí hay dos cosas y dos temas muy importantes que se deben de separar. Los dinámicos del centro están vistos por la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios.
en el delito nada más de corrupción de funcionarios. Pero ese delito de corrupción de funcionarios trae otros tipos de delitos, ¿no? Delitos conexos, que no lo ve la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sino que lo ve en paralelo o cuando gusten la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Y quiénes son más identificados dentro de esa Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, es el señor Rafael Vela Barba y el señor José Domingo Pérez, que es otra cosa? ¿Quiénes son los que han incluido a Cerrón, a su hermano y hasta el premier Guido Bellido dentro de esa investigación? Son Rafael Vela, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, no la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, que primigeniamente está investigando a los dinámicos del centro, que es una investigación aparte. La Fiscalía de Lavado de Activos ha incluido a Cerrón y a ellos. Y se dice pues que la Fiscalía de Lavado de Activos usa como brazo mediático a IDL, a RPP y a otros grupos o medios de comunicación afines a ellos. Entonces, ¿cuál es el poder que reside en ellos? Es la mediatización de los casos políticos sobre todo. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos hacer? Es darle más peso a su investigación de lavado de activos, igual que pasó con el caso último de Moquegua, no sé si recuerdan, que lo estaban trayendo y no decían a quién le iban a dar, y fue que el señor Pablo Sánchez fue el que decidió y les dio a ellos. Exactamente. Entonces, lo que ellos están haciendo es darle peso a su investigación para quitarle toda la investigación a la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios y ellos lo tengan todo. ¿Con qué fin, con qué interés? No lo sabemos. Habría que preguntar a los señores también de la DIVIAT a qué grupo dentro de la Fiscalía son más afines. Por ahí va el tema. Sí, pero eso es un problema de falta de gestión, de gobierno en el Ministerio Público. Porque si hay dos especialidades, no se van a estorbar dos grupos investigando en paralelo a sujetos que han participado de los dos hechos. Entonces, lo que tiene que producirse siempre, por razón de economía procesal, es una acumulación en la investigación. Y si va a haber una acumulación en la investigación, tienen que poner, allí sí crear un equipo especial, tiene que haber un grupo de especialistas en corrupción de funcionarios y un grupo de especialistas en lavado de activos, porque si separan las dos cosas, el lavado de activos es blanquear el dinero, punto. Claro, que entra mediante la corrupción. Así es. Entonces, blanquea dinero como sea, viene del narcotráfico y lo mete por un banco o por un mercado, por una mutual o por una caja o por una tienda. Y de allí, para que se instale la tienda o para pagar reparaciones civiles, se coimea a funcionarios y empieza la corrupción. Entonces, si están concatenados o uno es medio para lo otro, no puede haber dos investigaciones, pues tiene que haber una sola investigación, pero con expertos en ambas modalidades. Y eso es lo que no está trabajando el Ministerio Público a nivel de su liderazgo. Pasa el tiempo y están los dos grupos peleándose, dame para que yo lo vea todo, no, dame para que yo lo vea porque tu especialidad es esta, mi especialidad es la otra, pero que venga el jefe pues y defina y diga, bueno, tú tienes esta especialidad y pero las dos están siendo objeto de la investigación en un solo caso, contra los mismos sujetos, así que vamos a constituir un equipo multi. Sí, pero lo que pasa es que, doctor, también hay un tema, ¿no? Respecto a que pongamos el tema de Odebrecht, ¿no? Y se conformó el equipo especial Lavallato, ¿no? Pero no ha dado resultados. Hasta ahora no sabemos quiénes son los bueno, hay varios investigados, pero no sabemos hasta ahora no hay denuncias, las personas. Entonces son los mismos sujetos que, digamos, ¿no? Correspondería a la acumulación, solicitan acumulación, pero teniendo una carga procesal tan grande, tan amplia, que no han podido de años solucionar, ahora piden acumulación o piden que se les dé los casos a ellos
¿Pero qué tipo de casos? Pero eso Mediáticos, casos mediáticos políticamente. Eso ya nos ha sucedido. Entonces, ahí en el caso de Toledo, se pelearon igual. Lo de lavado de activos con corrupción de funcionarios. Mantenían sus expedientes. Creo que estaba un juez que después fue fiscal y lo destituyeron, no sé por qué, cosa que hizo. Y se pasó el tiempo, salió Toledo y hasta ahora no tenemos nada. ¿Por qué? Por esas benditas peleas, y no tenemos en la fiscalía alguien que defina un equipo que trabaje con agilidad, con dinámica, para que dé una respuesta con oportunidad y que sea eficaz. Pero más allá de eso, doctor, creo que en estos últimos años las investigaciones, no solamente a nivel de la fiscalía, sino en todo el sistema de justicia, ha sobresalido o tienen mayor peso quien hace más mediático su caso. Así es. Ese es el tema. ¿Y quiénes son los que les apoyan a hacer más mediático su caso? ¿Con qué tipo de intereses? ¿Para qué? Y además, ¿por dónde es? A ver, doctor, ¿por dónde es que se filtra la información? Si no es a nivel policial. Sí, ¿Y quién es la división especializada que ahora tiene a su cargo los casos más grandes y emblemáticos que le interesa a la sociedad, si no es la DIVIAC? Bueno, pero ahora estamos pagando eso. Pues eso se conoce como la instrumentalización del Ministerio Público y del Poder Judicial político, con fines políticos. Exacto. Entonces, si alguien ha querido controlar e instrumentalizar la Fiscalía y el Poder Judicial con fines políticos, estamos pagando las consecuencias de ese desorden, pero ya no tenemos corderos o privados perseguidos. Ahora tenemos organizaciones terroristas disfrazadas. Yo creo que dentro de las instituciones, no solamente dentro del sistema de justicia, sino dentro de las instituciones, hay muy buenos cuadros, hay muy buenas personas profesionales que sí están dispuestos a hacer el trabajo y muy bien, por bien del país, pero creo que el copamiento institucional y la mediatización con los fines no solamente políticos es que se sobrepone muchas veces a ese trabajo y el verdadero interés de la gestión o del servicio público se pierde en el camino. Don electo, el copamiento de las instituciones, eso ya viene desde hace mucho tiempo, pero en este gobierno la cosa es, digamos, masiva, ¿no? ¿Su opinión sobre el tema? Bueno, creo que la población peruana se está dando cuenta que no, en los primeros 100 días, ¿qué 100 días? En los primeros 30 días, en los primeros 10 que todavía no tenemos 30 días, están copando todo. Pero yo quería referirme un poquito lo que manejé en la maestría de gobernabilidad con un gran economista y ministro de Economía sobre las cifras de la droga, de la coca. Estábamos en clases de economía con Javier Silva Arruete, ministro, gobierno de Toledo, nos daba clases, y le preguntamos el efecto de la coca. Entonces, él más o menos habló de que el Perú estaba produciendo entre 300 a 350 toneladas. Esa era la información que él tenía. Y que eso dejaba al Perú, limpio de polvo y paja, más de 2.500 millones de dólares. Traigo eso a la realidad de hoy día. Han pasado más de 20 años, o casi 20 años. El Perú, de acuerdo a lo que se filtra, está exportando 700 toneladas de la coca más pura del mundo. De la buena. De la firme. 700 toneladas. Que el 70% de esa droga sale por los puertos Callao y Piura. Y el resto sale por Bolivia. Algo pasa para Ecuador, pero por Bolivia en avioneta y por tierra. Las áreas de cultivo sobrepasan las 100.000 hectáreas.
Ya no 40.000, 50.000, 100.000. Y ojo. Principalmente en el Brain. En el Brain. Y otra cosa, es tan buena la nueva coca, porque han hecho un híbrido ahí, que le sacan 3 cosechas al año. 3, no 2, porque antes era 2. Dicen que hasta 3. Esas son las cifras y los montos. Entonces, si le agregamos que el señor Bermejo, por orden de Cerrón y de los carteles, porque esto está financiado, lo estamos viendo, esa plata que se ha movido para esta campaña de Perú Libre está embarrada, no lo pueden ocultar. Se vaya a la DEA, que es lo que están buscando, porque somos un país independiente y que la hoja de coca es milenaria y que la tradición, y todo. Eso es puro cuento, pero lo repiten. Entonces, esa plata... Es la hoja sagrada. La hoja sagrada, ¿no? Entonces, esa plata, como dice el doctor Ibaceta, corrompe mucho. A todo tipo de gente. De ambas instituciones, de varias instituciones, justicia, Fuerzas Armadas, policía, fiscales, jueces, entran y salen estas mafias, pero están con un poder increíble. Entonces, ¿vamos a permitir que la DEA se vaya de este país? ¿Se va a legalizar el cultivo de la coca y de la producción? Porque inclusive Mario Vargas Llosa decía que deberíamos dejar todo libre porque si no las mafias son los que ganan. Ese es Soros, ¿no? Soros lo dice, que hay que, que se corrompa la gente, pues que quiere, tiene la libertad de corromperse, de prostituirse o drogarse y punto. Eso es lo que viene, lo estamos viendo día a día y no hay control. Hoy día le restan la gasolina a las fuerzas policiales, a las Fuerzas Armadas también, y como dice el doctor Ibaceta, los planes de combate, quiénes los personajes que están ahí, está en manos de Bellido, el premier en la PCM y el Ministerio de Interior. Peligrosísimo, eso es una puñalada, es una traición a la patria, causal de vacancia. No sé qué están esperando los congresistas, están como en Cartago discutiendo sobre la sexualidad de los ángeles. Señor, se tienen que ir porque esto es terrible. Esto es una cédula terrorista que se ha empoderado del país. Efectivamente, el señor Grover Mamani, que está en todo caso encargado de nombrar a prefectos, subprefectos, gobernadores en todo el país, una gran cantidad de funcionarios públicos, provocó la renuncia de 2 viceministros en Interior, ¿no? Pero el actual ministro rápidamente se ha informado de que ya él tiene a los sucesores, que están calificándolo nada más para reemplazarlos. ¿Por qué renunciaron estos 2 viceministros? No era porque había terminado su tiempo de servicios o porque el tal Grover Mamani se proponía nombrar a gente de Sendero en el poder actualmente. Vamos a ir a una pausa sobre ese tema, continuamos en unos instantes. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental.
Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Está usted en Contraste. Yo recuerdo que en la época de Morales Bermúdez, la DEA estuvo presente en la erradicación de la coca del Alto Guayaga. El Alto Guayaga estaba sembrado totalmente de coca, casi todas las chacras, desde el aeropuerto hasta Tocache, todas las chacras estaban sembradas con coca. Era una cosa normal que hubiera coca en esos años, ¿no? En la época de Morales Bermúdez. Un buen día llegó la DEA y dijo, bueno, vamos a erradicar la coca. Se opusieron los narcos de todo, digo, los traficantes de drogas se opusieron a que se erradiquen las plantaciones. ¿Saben qué ocurrió? La DEA señalaba el kilómetro 14, hay que erradicar todo. Dejaba el 15 y el 16 y el 17. No, ahora vamos a erradicar el kilómetro 18. Y entonces, ¿qué pasaba? Que algunos narcos sí tenían drogas, sí tenían coca y otros no. ¿No? Era selectiva la cosa. ¿Quién ponía más? Por supuesto, supongo, ¿no? ¿Quién ponía más en esa época? Total, se hizo pues una erradicación de la coca a medias en la época del general Morales Bermúdez, cuando se inicia el hecho de que las plantaciones vayan sacándose, primero con fuego, después a pulso, después con machete, porque es bien dura la planta, no vuelve a brotar, ¿no? Lo cortaban y volvía a brotar, sobre todo en esa zona de la selva. Doctor Ibaceta, su opinión sobre... Pero ¿te acuerdas? ¿Se va o no se va la DEA? No lo sé. Habrá que esperar, porque... hay que esperar. Sí, después todos negocian. Y vamos a esperar, porque acuérdate, tú has mencionado a Morales Bermúdez. Hasta ese momento, la regulación de las normas jurídicas antinarcóticos era muy blanda. Pero hubo un incidente que nadie desmintió, que en Miami habrían detenido a un pariente del gobernante con droga. A su hijo fue, ¿no? A sus hijos, claro. Y Jimmy Carter creo que ya estaba, no sé quién estaba, que Estados Unidos puso la condición. Le ayuda, pero ustedes me promulgan esta ley. Y fue la primera norma antidroga, pero muy dura, durísima. Sin embargo, los cárteles también crecieron y a mayores normas, más sube el precio y mayor es la producción porque se mueven. Tanto se mueven que cuando investigábamos, ya no voy a decir investigábamos, yo en el 89 la Academia de la Magistratura pertenecía al Poder Judicial. Y solamente íbamos jueces. En unas clases se analizaba la responsabilidad penal respecto a las cantidades de droga. Y había una norma que decía no es punible cuando se le encuentra en su poder pequeña cantidad.
250 gramos. En esa época todavía no se definían los gramos. Pequeña cantidad. Ya. Pero a mí me sorprendió que magistrados de San Martín, de Iquitos, de la Selva, dijeran pequeña cantidad, para nosotros 20, 30 kilos. Un momento, pero ¿a quién se le ocurre 20, 30 kilos, pequeña cantidad? No es que sacan 200, 300 kilos. pero eso que nos da risa, Sí. se discutió en plena Academia de la Magistratura, te estoy diciendo, año 1989. Increíble. Y esto nos lleva a otro tema. Las mafias nunca desaparecen. No. Simplemente se transforman, como decía Lavoisier, ¿no? Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Voy a poner dos ejemplos. El caso Odebrecht en Brasil, con el juez Moro. Sí. Se acogieron a la colaboración eficaz los capos y metieron preso a las ranas, ¿ya? A las ranas. Entonces, y Lula también con la señora Dilma, no sé cuántos, y salió del poder, fue preso. Pasó el tiempo, gana Bolsonaro, se lleva a Moro de su ministro. Ahora ministro y presidente están siendo cuestionados por ser muy duros. Pero ¿quién está retornando en gloria? Lula, ¿por qué? Porque la Corte Suprema Socialista, por si acaso, ¿no? Le anuló todas. anuló todas las investigaciones por defectos o vicios que lesionan el debido proceso y él retorna limpio. O sea que el poder de Lula no ha disminuido. No. En este momento se ha acrecentado. El otro tema era del ex juez Garzón, ¿no? Sí. Que mandó detener a Pinochet. Y era el juez de moda en el mundo. Al poco tiempo comete un error de autorizar escuchas entre un abogado y su patrocinado, me parece, Sí. y lo destituyeron. Lo destituye. Pero al ser destituido, después hubo una noticia no confirmada que terminó siendo abogado de los lavadores de dinero, Así es. de Liechtenstein, Sí, creo, sí, ¿no? sí, claro. De los lavadores. Esas son las paradojas. Y el tercer ejemplo, cuando en el proceso de manos limpias, en los 90, en Italia, Italia. aparentemente se demuele a la camorra, pero se llevó al fiscal Falcone haciendo volar una autopista. Mano pulita. Así es. Nadie se acuerda del fiscal Falcone. Nadie. Y como la mafia dijo, ya este escándalo hay que bajarlo, allí surgió la colaboración eficaz, ¿ah? Pero para los de la base, no para los de arriba. Y también ahí se impulsó esto de los jueces sin rostro por el temor. Parecía que se había pacificado todo, que los países recién en el año 2000, hace 20 años, celebraron el tratado contra el crimen organizado. Mira, reciencito nomás, firmaron el tratado contra el crimen organizado. ¿Dónde crees? En Palermo, la capital de Sicilia. Y hace, la redactaron. y hace 10 años, un escritor sacó su novela Sodoma y Gomorra, pero narrando las actividades de la mafia reciclada. Y lo primero que recibió fue una amenaza de muerte, se tuvo que ir y nunca más se supo del escritor. Entonces, las mafias no van a desaparecer. Lo que tenemos es que acrecentar el poder de combate contra las mafias para irlas disminuyendo, porque decir que vamos a desaparecer las mafias es como decir que vamos a desaparecer el mal y que solamente va a quedar el bien. No, así no es. Es un combate eterno, donde no puede haber equilibrio, ¿no? Señorita Pérez. Sí, yo creo que sí, lo que dice el doctor. Además, recuerden la película de Tony Montana, Al Pacino, en 1983, Cara Cortada, narraba exactamente la negociación que existía entre la DEA, ¿no? o los grupos que investigaban en Estados Unidos, a los narcotraficantes, a los grandes les daba una posición de poder y van cuando ya sabían que eran pues los que estaban dominando tal vez un estado, un espacio muy grande y ellos tenían la investigación con quienes se asociaban. Por ejemplo, Bolivia en 1980 era un país
que producía bastante coca y Colombia también. Entonces ellos iban y les ofrecían resguardo, les ofrecían ¿no? seguridad a cambio de que ellos les pagasen fuertes cuotas de dinero y además les vayan entregando a uno que otro vendedor de drogas o al menudeo o algún enemigo que les era incómodos. Entonces, eso desde 1980, o sea, yo estoy trayendo a colación esa película porque nos narra exactamente, nos pone al frente, ¿no?, como la infiltración de las mafias dentro de los organismos que se dicen ser los, tal vez los paraguas o los que protegen al Estado o a la sociedad de estos grupos del mal, pues no es tanto así, ¿no? Entonces, ¿en quién confiar? Bueno, debemos confiar en principio en nuestros propios valores y en nuestra formación y esos hacerlos prevalecer en nuestra sociedad. Por ahí podemos lograr cambios, tal vez. Bueno, en cuanto a presidentes metidos en narcotráfico, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Panamá, donde un militar, varios años cuestionado por dedicarse al narcotráfico, fue capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos y llevado hacia Estados Unidos. El Carepiña. El señor electo conoce bien Noriega. ese tema, ¿no? Presidente de Panamá. Sí, hombre fuerte de Panamá, y se lo llevaron encadenado como un perro. Pero el poder del dinero, la corrupción, tengo entendido por un ex embajador del Perú, norteamericano en el Perú, que él contaba como anécdota que el jefe de la DEA, un coronel de la fuerza norteamericana en Colombia, a su mujer en un vuelo de Bogotá a Nueva York, le pescaron 2 maletas llenas de coca. Esa noticia me lo comentaba el embajador. Y yo le dije, tengo entendido que en el tiempo de Morales Bermúdez, los pilotos de la DEA trabajaban en rociar, trasladar personal, pero en la noche trasladaban coca al otro lado, en los helicópteros. Eso era vox populi en esas zonas de la droga. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Es una historia, es un cuento, pero el dinero corrompe mucho y manejan mucho dinero. Don electo, pero quiero recordarle que también a Fujimori lo agarraron, no a él, por supuesto, al avión, era el narcoavión, estaba... Bueno, ¿no? Y en otra ocasión hubo un barco lleno de droga, sí, ¿no? Y también pescaron al jefe, al general, no me acuerdo en este momento. Frank Tweedle, que era el que llevaba la droga. Él era un alto funcionario de Fawcett. Claro, era presidente de Aeroperú. De Aeroperú. Presidente de Aeroperú, sí, pues. No, sí, o sea, sí. Por favor. No estamos hablando de gente que no tiene dinero a la que corrompe, pues, sino no es al pobrecito. Capo, es como dice la película de Cara Cortada, cuando ellos llegan con los bolsones de dinero a los bancos. ¿Y quién ha movido la plata para la corrupción que ha ido a Suiza? En el Club de la Construcción. Los bancos, el sistema financiero. Que no se rayen la vestidura. Ellos lo sacan del país. En los 80 las avionetas no iban mañana y tarde a traer plata Pero de por favor, para los bancos. Pero el Banco de Crédito tenía su avioneta, cada vez que llegaba el precio en Ocoña bajaba. Y tanto conocieron el lugar que ya ahora tienen su planta de palma aceitera allá en la selva. Bueno, quiero contarles un chisme. A ver. Lo escuché en una radio. El señor Evo Morales tiene depositado en un banco de Europa 165 millones de euros. 165 millones. Eso no lo gana un presidente. Eso, el sueldo del presidente tendría que
¿Cuántos años tendría que acumular de trabajo en Bolivia el señor Evo Morales para tener tal fortuna? 165 millones de euros. Imagínate Toledo pidiéndole ya barata, ¿no? Págame 35 millones. Le exigía, o sea. No, 30 millones de dólares. Ajá, pero 35, sí. Pero Fidel Castro también tiene un mundo de plata afuera. Todas las noticias que nos llegan. Cuando, yo recuerdo, mientras se moría de hambre la gente en Venezuela, publicaban la comodidad del avión en que viajaba Maduro. Oye, eso es una sinvergüencería, pero cuando tienes el poder te crees inmune, impune y más allá del bien y el mal, porque dispones de la vida de todo el que se te opone. Y eso está ocurriendo en Nicaragua. Porque a toda la oposición la han metido a la cárcel. A todos los candidatos que estaban al frente los han metido a la cárcel. Y ahora la pregunta es, ¿por qué sucede? ¿El pueblo no tiene capacidad de reacción? No, por eso hay que recordar lo que dicen los venezolanos. Jamás creíamos en Venezuela que podíamos convertirnos en una Cuba. Claro, con la riqueza. Y nos dicen, peruanos, no estén confiados que nosotros teniendo todo el petróleo del mundo y mucha riqueza, miren lo que estamos. Ustedes están camino, reaccionen a tiempo. El problema es, ¿qué significa reaccionar a tiempo antes de que te hagan esclavo? Efectivamente. Señorita Pérez, ¿cómo reaccionaría usted cuando alguien de su entorno es narcotraficante o narcoterrorista? No creo de mi entorno, estoy segura. Pero más allá de ello, yo, por la formación que tengo, soy abogada además, creo que conociendo un caso, más allá de las circunstancias, lo que corresponde es dar conocimiento a las autoridades y más allá de ello también ver en lo que yo pueda aportar con las investigaciones o con lo que fuese, porque yo creo que todo tipo de profesional tiene un trabajo social, una responsabilidad social, ¿no?, dentro de nuestro país y eso debería ser una de las máximas con las que nos debemos de manejar dentro de un país organizado y eso en nuestro país no lo vemos, pues, ¿no? Y más allá de ello, quienes llegan a ocupar los altos cargos o cualquier cargo dentro del Estado, en vez de solucionar y rehacer tal vez lo que está mal hecho o lo que encuentras dentro de una organización pública, ¿no? Se encuentran enquistadas muchas organizaciones delictivas de bastante tiempo. En vez de perseguirlas, investigarlas, lo que se hace es aliarse con la corrupción y ahí está el peso del dinero, ya sea del Estado o el peso del dinero ilícito proveniente tal vez de asaltos, de la droga, de lo que fuese, ¿no? Corrompe mucho a las personas, pero ¿a qué tipo de personas? Eso es una gran debilidad que tenemos nosotros en el país. Yo les comento algo. El año pasado, iniciando mi programa aquí en Onda Digital, que ya cumplió un año la semana pasada, entrevisté al ahora jefe de seguridad de Turquía, ¿no? Y donde él decía que hay una característica muy determinante en América Latina y muy diferente a, por ejemplo, su país. ¿Y cuál era? De que los países latinoamericanos no tienen identidad porque psicológicamente se creen, ya sea sabiendo o no, voluntaria o involuntariamente, menos que cualquier otra persona de cualquier otro país. ¿Y por qué es eso? Porque han sido colonizados.
Y él decía que, por ejemplo, Turquía es uno de los poquísimos países que no han sido colonizados por nadie, entonces su identidad sigue siendo la misma y van por el mundo presentándose como son ellos, ¿no? Y en nuestro país, más allá de fortalecer esa tal vez deficiencia, hemos ido mellándola y la corrupción ha salido a flote, tal es así que somos un país lleno de criollos traidores y los resultados es lo que tenemos ahora, lo que nos está pasando. Muy a nuestro pesar tal vez sea lo que merecemos y en lo que no hemos trabajado nunca, ¿no? Lo que él sostenía era la falta de autoestima. O sea, porque no tienes identidad, pues, o te crees español o te crees indio. Y ya no hay, o sea, ya estamos mezclados todos y somos otra nación diferente. Bueno, efectivamente, ese tema lo vamos a comentar con el doctor electo. El tema de la afinidad racial. ¿Podrían equivocarse las personas que vienen desde el extranjero y nos ven acá y no reaccionamos frente al mal? ¿O sí reaccionamos? ¿Usted qué opina, don electo? Reaccionamos, pero tarde. Estamos viendo el ejemplo de Venezuela, más de 1 millón y pico de personas que nos los dicen, los vemos en las esquinas y no le hacemos caso. La población peruana no le ha hecho caso a lo que ha pasado en Venezuela y lo que va a pasar acá. Lo que dice el doctor Ibaceta de que todos estamos mezclados, eso es verdad. Acá no hay ni cholo, todos tenemos algo de cholo. Que no me vengan a mí con cuentos. Si no, Castillo, ¿por qué se apellida Castillo? Es un nombre español, es un apellido español. El sombrero que usa es europeo. No, esas son... Él se ha puesto sombrero por marketing. Le dijeron, oye, ponte esto que te vamos a representar como un agricultor. Campesino. Jamás ha cultivado la tierra, jamás. Eso lo dicen los mismos vecinos de él. Entonces, eso es esta lucha de clases que está profundizando. Se asemeja a lo que hizo Velasco, enfrentar al blanco con el indio, el capitalino con la provincia, movilizó a la policía, la sacó. Yo me acuerdo de chico, sabíamos los nombres de los policías de nuestro barrio. El Cabo Nonone. El Cabo Nonone, gran... Pero la principal estrategia para que ellos estén ahora en el poder ha sido esa, y eso se preparó desde Vizcarra, y el fraude, el supuesto fraude o lo que nosotros hemos visto, ¿no? Se concentró en que lo que querían era pues dejar a la señora Keiko Fujimori y ellos en la segunda vuelta. ¿Y cuál era la finalidad? No solamente las investigaciones o la debilidad política que tenía la señora Keiko Fujimori y lo que se había trabajado en la imagen de ella 20 años sucesivos, que no es poca cosa. Y que ha sabido, yo creo que restablecerse en cada época electoral. Tal es así que el 2016 demostró una capacidad de aceptación social muy fuerte, que no llegó a ser presidenta por varios factores también que le jugaron en contra, no solamente en lo social. Pero esa ha sido una de las estrategias. No la imagen solamente de la señora Keiko Fujimori, que lo reitero, sino también es enfrentar a la imagen del capitalismo con la imagen del socialismo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues, si el capitalismo no funcionó y además la hija de quien te impuso supuestamente una constitución con un régimen económico que no ha sido favorable a tus intereses, entonces yo vengo a salvarte. Entonces, el capitalismo y el socialismo. Esa ha sido una de las estrategias y estamos ahora en esto. Muy bien planificada. Mira, creo que tenemos 3 minutos para hablar de esto. Hemos tenido una dirigencia de clase aristocrática, ¿no? Porque acá se reprodujo después de la independencia
la estratificación. O sea, lo que era la nobleza incaica pasó por la nobleza del virreinato y los que se quedaron seguían sintiéndose nobles. Y discriminaron a medio mundo. Por lo tanto, ya el Perú era un crisol racial. Y en vez de ser líderes para crear la nación peruana, no, seguían siendo los aristocráticos y despreciaban a los demás. Ese desprecio lo estamos pagando ahora. Un ejemplo, hasta los 80, un oscurito o uno de raza negra no podía intentar entrar a la Fuerza Aérea de oficial, a la Marina menos, al Ejército con Velasco uno que otro. Y yo recuerdo que además hasta los 80 uno sabía qué ocupación iba a tener una persona de raza negra. O era el vigilante del nightclub, del crillón, o chofer. ¿No? Y tanto así que conocí yo en mis prácticas a un abogado negro que había tenido éxito. Y teniendo éxito se compró su Mercedes-Benz. Y él decía, voy en mi meche, pero he contratado un chofer. El chofer es gringo, y lo había uniformado de chofer. Era su represalia, ¿no? La recuperación de su autoestima. Estos temitas que parecen tan pequeños, no, esto es lo que ha desembocado en lo que somos ahora, en un país sin personalidad nacional. ¿Hay identidad, don electo? Yo creo que sí hay identidad, pero globalmente estamos muy divididos, muy divididos. Bueno, ¿cuántos tenemos nuestro amigo Jalil para terminar? 2 minutos para terminar el programa. Su opinión, yo señorita creo Pérez. que sí hay identidad. Lo que pasa es que los peruanos tenemos esa identidad individual con nuestro país, pero no pensamos que tenemos una identidad social, una identidad de grupo, una sociedad de país. Eso es lo que nos falta trabajar. No hemos trabajado a lo largo del tiempo. Y pongo un ejemplo, el tema de la selección peruana de fútbol, por ejemplo. Es el único espacio en que los peruanos nos unimos. ¿Por qué? Porque es una sola selección, ¿no?, que nos representa a todos y todos lo alentamos y estamos con ellos. Pero cuando se trata de algún interés que ya difiere con un tema tal vez ideológico, de raza, de posición social, de trabajo o lo que fuese, ya no nos identificamos con el país, sino cada quien ve por su propio interés, sea más o menos. ¿Y el país a dónde? Ese es el tema. La UE, Doctor, Alianza. 30 segundos para su despedida. Sí, pues, sobre identidad. Hay que evitar el mamay, el papay, porque eso es una expresión de subordinación y mala costumbre. Nada de mamay ni papay. Y respecto al tema en que cómo vamos a trabajar para no pelearnos, fíjate, si el presidente Castillo sigue con su tontería de socializar todo y fracasa, la mitad del país va a odiar a la otra mitad que lo eligió. Sí. Otra vez, y vamos a estar en una confrontación. Si no, vean los debates que hay al respecto. Ahora, después, ¿cómo será? Bien, el próximo lunes estamos aquí a las 8 en punto de la noche. Buenas noches.